programación orientada a objetos, siempre este tipo de objetos que nosotros modelamos o tratamos de mirar, digamos, siempre está nuestra mirada circunscrita o limitada por un contexto particular. ¿Correcto? Eso habíamos dicho el día anterior, semana, en la anterior clase. Ok, entonces, ¿qué habíamos visto? Que los objetos en el mundo orientado a objetos van a representar una abstracción de un objeto del mundo real, y estos objetos en realidad tienen que tener un modelo más general, ¿cierto? Que viene a ser la clase. ¿Y la clase qué cosa es? La clase es una abstracción, es una representación, es un modelo de un tipo de objetos del mundo real. Y este modelo, fíjense, del mundo real, siempre tiene una perspectiva, ¿no? Tiene una vista, tiene un contexto en el cual nosotros vamos a situar nuestra perspectiva de análisis de la realidad, ¿ya? Y sobre la base de esa perspectiva es que nosotros también vamos a identificar un conjunto de características esenciales que representan a los objetos de este tipo o de esa clase. Y se dice que son características esenciales, uno, porque son distintivas, y otro, porque pues son importantes o son esenciales desde algún punto de vista que está determinado por el problema que queremos resolver, ¿de acuerdo? El dominio del problema, el contexto, cosas así. Ok, entonces, ¿qué también habíamos dicho? Que estas características esenciales tienen que ser pertinentes e inherentes, obviamente, considerando el problema que queremos resolver siempre. Y el problema que queremos resolver, eso nos va a permitir observar al tipo de objeto con una perspectiva muy específica, y por esa razón es que nosotros podemos modelar objetos o tipos de objetos del mundo real, ¿de acuerdo? Y capturar solamente la esencia. A eso se llama pertinente e inherente, ¿ya? Entonces, esas características esenciales son pertinentes al tipo de objeto que estamos modelando para un problema o por una perspectiva. Y este dibujito que nosotros tenemos aquí es muy ilustrativo de este concepto de perspectiva y de contexto, ¿ya? Y de observación, digamos, de los objetos del mundo real. En este caso, de los tipos de objetos del mundo real, ¿no? Obviamente, también esas características tienen que ser propias de, ¿no es cierto? No puede ser algo muy fuera de lo obvio, le llamaremos. ¿Qué habíamos dicho también? Que una vez que nosotros identificamos estos tipos de objetos, estas representaciones, nosotros ya tenemos que dejar de lado al tipo de objeto del mundo real. ¿Con quién vamos a trabajar o con qué vamos a trabajar ahora? Con ese modelo. Y en este sentido, fíjense, a la primera que nosotros trabajamos con este modelo, tenemos también que generar un modelo consistente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del gatito, desde el punto de vista de la señora mayor, él, por ejemplo, nos interesa la raza, el tamaño, el pelaje. Y obviamente con esa información este gato, ¿qué debería saber hacer? Dar la raza, dar su tamaño, dar su pelaje. Bien, este gatito no podría maullar, se dan cuenta, por los datos que tiene aquí. Y eso se llama consistencia. Entonces, todas las cosas que tú le indicas que debería saber hacer o que es responsabilidad funcional de un gato, tienen que estar acordes al conocimiento que este tipo de objeto tiene. Entonces aquí yo no le puedo decir, ¿no es cierto?, que el gato sabe maullar con estos datos que tiene acá. Lo mismo acá, por ejemplo, el gatito no sabe decir su pelaje con los datos que tiene escritos aquí. A eso se llama consistencia. Entonces, los objetos, los tipos de objetos que nosotros vamos a modelar, siempre están
representados o la representación que vamos a agarrar siempre está limitado por un contexto, ya que me da perspectiva y sobre esa perspectiva yo decido características esenciales que por supuesto van a ser pertinentes, inherentes y consistentes. Con ustedes habíamos trabajado esto del lápiz. Les había mostrado, ¿no es cierto?, un lápiz. Les había mostrado objetos de clase lápiz y habíamos identificado que en estos objetos tenían esas características esenciales y que todo lápiz debería permitirme o debería tener una responsabilidad funcional de escribir. Pero también habíamos comentado en la anterior clase que eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque la observación de esos lápices que les había mostrado, o sea, no es que incorrecto este pensamiento, pero el modelo es inconsistente. ¿Por qué razón? Porque no lo habíamos observado con contexto, ¿correcto? Si nosotros quisiéramos modelar al tipo de objeto para que me permite escribir, entonces probablemente los tipos de datos que voy a tener aquí deberían ser de algún tipo de dato que me permita hacer esta prestación de servicios. Pero si no, no voy a poder. Ya, eso bien importante, jóvenes, a la hora de hacer diseño orientado a objetos o modelamiento. Es muy fácil caer, digamos, en modelar un tipo de objeto con tu criterio común, con lo que tú sabes, supones, pero hay que tener mucho cuidado con eso. A veces introduces mucho ruido o a veces haces modelo inconsistente porque no estás concentrándote y no estás reduciendo tu perspectiva de observación al contexto dado por el problema. Eso es muy importante a la hora de modelar. Entonces, algo que también es muy importante saber es que cuando tú haces un modelo en orientación a objetos, a partir del momento en que haces el modelo, ese es el objeto, le llamaremos, o la clase con la que vas a trabajar. ¿Ya? El tipo de objeto de la realidad, pues yo ya no lo voy a observar, a menos que lo observe para explicar alguna cosa, siempre dentro de la perspectiva del problema que quiero resolver. Eso es muy importante, por favor no olvidar. Tú le dices, ¿no es cierto? Y a todo gato, dice, tiene raza, pelaje, tamaño y sabe maullar. Pero te digo, no, pero tu modelo, ¿cómo va a saber maullar? ¿Sabe maullar con su raza, con su pelaje, con su tamaño? Ah, sí, no me dices. Entonces, todo gato sabe dar su raza, dar su tamaño, dar su pelaje y siempre se les va a saber, y sabe maullar. Entonces, eso no es interesante, ¿de acuerdo? Hay que ser un poco fríos en cuanto a lo que tú rescatas del objeto del mundo real para fines del problema que quieres resolver. Como les había comentado, probablemente hacer una representación cabal de un tipo de objeto del mundo real es muy difícil. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos? Solamente con la esencia. Y la esencia me determina el contexto. ¿Esto qué cosa es? Este es el modelo de un objeto. Ya lo que hemos hecho acá, ese es un modelo de clase. Este identifica características esenciales que deben tener todos los objetos de clase gato. ¿Ya? Eso es lo que hace. En la clase, entonces, ¿qué hacemos? Enumeramos las características esenciales. ¿Qué características atribuibles tiene todo objeto de esta naturaleza? Y por otro lado, ¿qué es lo que vamos a hacer en la clase? Vamos a definir el procedimiento estándar por el cual todo gato, dado que sabe estas cosas, sabe dar la raza. ¿Ya? Y a eso se le conoce con el nombre de métodos. Las clases lo definen. Ok, el modelo objeto, fíjense, es este. Este ya representa un objeto del mundo real. Nuevamente, fíjense, esto es una representación, no es el objeto en sí, es una representación y nosotros lo vamos a manejar acorde a algún modelo que hayamos decidido de la clase de objetos gato, ¿cierto? Entonces, Michi es un objeto de clase gato.
que en su raza tiene angora, en su tamaño tiene grande y en su pelaje tiene abundante. Entonces, si a este objeto particular, fíjense, yo le pido que me dé su raza, entonces este objeto particular que me va a decir angora. Obviamente, ¿cuántos objetos de clase gato puedo construir? Los que yo quiero. ¿Cuál es la diferencia entre un objeto y otro? Hay varias diferencias, ¿no? La primera diferencia, fíjense, es que todo objeto tiene esto que se denomina identidad. ¿Ya? Todo objeto tiene identidad. Todo objeto tiene estado. Fíjense. Entonces, este objeto Michi probablemente va a ser diferente de otro objeto de clase gato. Por ejemplo, puedo tener Tom. También es un gato. ¿Correcto? Entonces, la primera diferencia es su identidad. La segunda diferencia van a ser sus estados. Por ejemplo, Tom puede tener en raza, no sé, en raza cualquiera. No tengo idea. A ver, un siamés le pondremos, que no es, ¿no? Tom un siamés. ¿Ya? Le podemos poner como tamaño. El tamaño de este gato es mediano. Y de los siameses su pelaje, fíjense, su pelaje es escaso. Entonces, por ejemplo, este ya vendría a ser un otro objeto, ¿correcto? Este es un otro objeto que es de la misma naturaleza que Michi. ¿Pero por qué se diferencian? Porque este objeto tiene distinta identidad, se llama Tom. Y por otro lado, tiene distinto estado. Entonces, si yo a Tom, por ejemplo, le pido también su raza, le pido dar su raza, entonces, ¿qué es lo que me va a responder Tom? Tom me va a responder siames. ¿Entendido? Ese es un objeto. Entonces, ¿qué tiene de particular un objeto? Un objeto, fíjense, tiene la misión o tiene la responsabilidad de establecer los estados de sus características atribuibles. Y estos estados, fíjense, hacen la diferencia entre este objeto y este otro objeto. ¿Ya? A eso se llama que establece los estados particulares del objeto. Entonces, Angora es un estado particular de Michi. Y Siamés es el estado particular de Tom en su cualificación o en su criterio raza, ¿ya? O en su propiedad raza. Por otro lado, todo objeto tiene comportamiento. ¿Quién es el que puede decirme su raza? Es el objeto, no la clase, ¿de acuerdo? El objeto. Entonces, a Michi yo le pregunto su raza y este debería saberme decir. A Tom le pregunto su raza y debería saberme responder acorde a lo que conoce. A eso se llama comportamiento. ¿Cómo se puede hacer uso del comportamiento de un objeto? Se hace uso del comportamiento a través de lo que nosotros le conocemos con el nombre de mensajes. Entonces, en programación orientada a objetos, este término de mensaje está muy presente. ¿Qué hacemos? Le mandamos mensajes al objeto. Y el objeto, dependiendo de cuál es el mensaje, va a accionar de acuerdo al método estándar que en la clase se haya definido de comportamiento para todos los objetos de esa naturaleza. Bien, entonces ya hemos visto clase y hemos visto objeto, hemos definido qué es un estado, hemos definido identidad, hemos definido comportamiento, hemos definido mensaje y todo esto para un objeto, ¿ya? Por otro lado, la clase es una unidad que nosotros escribimos, diseñamos, ¿ya? Compilamos. En cambio, el objeto es una unidad de ejecución. El objeto empieza a existir cuando el programa se está ejecutando. Esa es otra diferencia. Una otra característica interesante en programación orientada a objetos es la modularidad. Este dibujo también es sumamente ilustrativo. Te dice, por ejemplo, ahí que estamos queriendo construir, un gato, ¿correcto? Estamos construyendo un gatito. Y para construir ese gato, fíjense, lo estamos haciendo finamente diseñado, no es una gran albóndiga por dentro, ¿no? Entonces por aquí tiene su aparato que representa su corazón, ¿ya? Esto
tic-toquea, tic-tac, tic-tac, ¿ya? Tiene, por ejemplo, una parte, fíjense, tiene sus stickers para poner las rayas al gato, tiene una parte que representa su maullador, tiene otra parte que representa, no sé dónde está, a su ronroneador, por ejemplo, cuando ronronea el gato, ¿sí? Entonces, a eso se llama modularidad. Cuando nosotros hacemos diseño orientado a objetos, siempre tendemos a ser modulares. Por ejemplo, el hecho de que el corazón late y el hecho de que ronronea son dos prestaciones de servicio independientes de este gatito, y eso se llama modularidad. Por lo que también en programación procedural, bueno, con cuidadito, ya tomándole con muchas pinzas, se le conoce como descomposición funcional. La diferencia es que cuando nosotros hacemos un diseño orientado a objetos, siempre tendemos a hacer un diseño así, modular, ¿de acuerdo? Si me dicen, el gato sabe dar la raza, ok, sabe dar la raza. El gato sabe dar el tamaño, ok, sabe dar su tamaño. Pero no significa que todo eso es una gran albóndiga y está todo mezclado. Cada cosa está finamente diseñado y tiene su espacio. ¿Ya? A eso se llama modularidad en programación orientada a objetos. Y de entradita, cuando tú haces modularidad, ya tienes que aprender lo que es conceptos de parámetros, ¿cierto? Las modularidades se establecen a través de lo que es métodos específicos para cada comportamiento que nosotros querramos achacarle a un tipo de objeto. Muy bien, ese es un principio bien importante. Entonces, cada característica funcional en un tipo de objeto es relativamente independiente de otro, ¿ya? Obviamente, la relación que existe entre estos tipos de objetos o entre todo el componente, digamos, el combo del objeto es altamente cohesivo, obviamente, pero la relación, ¿ya? Pero los características funcionales suelen ser independientes. Por cada característica funcional, nosotros solemos diseñar un método estándar de cómo el tipo de objeto sabe hacer o sabe responder, ¿de acuerdo? Esa característica funcional. Obviamente, en el objeto, cada una de esas características funcionales se va a convertir en un comportamiento, ¿de acuerdo? En objeto. Entonces, en clase, cada característica funcional es un método. Y en objeto, cada característica funcional es un comportamiento. ¿De acuerdo? Y en general la modularidad, ¿qué me dice? Que para cada característica funcional yo voy a identificar su espacio muy bien definido de cómo es que esto metodológicamente se hace, ¿ya? Y eso se llama más o menos independencia entre las características funcionales. Esto me da un diseño muy finito, ¿de acuerdo? Jamás vas a tener entonces un objeto que es una gran albóndiga. Siempre vas a tratar de diseñarlo de manera modular. Ese es uno de los otros principios de la programación orientada a objetos. La primera característica que ustedes también ya conocen en Introducción a la Programación se denomina el encapsulamiento. Y el encapsulamiento es la capacidad por la cual, fíjense, los objetos pueden ser vistos desde afuera en su naturaleza de interfaz. Le llamarían, fíjense, este es el gato que estaba construyendo este señor. Acá, ¿ya? Este es ese gato. Entonces tiene un mecanismo para enredar madejas, tiene un mecanismo para maullar, tiene un mecanismo para ronronear, tiene algo que hace el sonido del corazón, pero fíjense qué es lo que nosotros tenemos. Al final, si nosotros miráramos desde afuera el objeto, vamos a mirarlo así, ¿ya? Estas cositas también eran stickers, ¿se acuerdan? Pero desde afuera nosotros lo vamos a mirar así. A eso se llama encapsulamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que todo el aparataje interno que tiene el gatito está finamente ocultado, ¿ya? Por varias razones. Una de las razones es, primero, la fineza de la representación. Otro es para mantener la consistencia interna de nuestro modelo, porque no me gustaría que aquí vengan y le cambien cualquier cosa sin consentimiento, ¿de acuerdo?
Entonces a eso se llama encapsulamiento. Fíjense, el objeto o el tipo de objeto nosotros lo estamos diseñando finamente, ¿ya? Está encapsulado. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encapsular en programación? Los atributos, ¿ya? Porque los atributos representan el conocimiento del tipo de objeto. Y obviamente ese conocimiento no deberíamos modificarlo como mejor se te dé la gana desde afuera. Es posible modificar, sí, pero sus modificaciones siempre van a ser controladas. Por lo tanto, atributo público, eso no es interesante, ¿ya? Salvo en algunas ocasiones que amerite, digamos, pero por el momento no vamos a ver ejercicios en los cuales ameriten atributos públicos. ¿Se entiende? A eso se llama encapsulamiento, ¿ya? Entonces la propiedad por la cual yo puedo ocultar información. ¿Y qué información inicialmente yo voy a ocultar? Los atributos, ¿ya? Esa es la primera información que yo voy a querer mantener protegida por fines de consistencia, ¿sí? ¿Y qué también está encapsulado? Está encapsulado la implementación de los métodos, que es lo único que nosotros miramos o sabemos, es el comportamiento. ¿A qué me refiero? A que nosotros vemos al objeto que se comporta, le pedimos que se comporta, pero no sabemos exactamente cuál es la forma o el procedimiento o la implementación del método por el cual los objetos de su naturaleza se comportan de un modo o de otro. ¿Ya? Desde ese punto de vista, entonces, la implementación de los métodos también está encapsulado dentro de lo que es programación orientada a objetos, aunque no le pongas nivel de cápsula. ¿Ya? La implementación siempre está encapsulada. Los atributos no. Los atributos, o sea, tienes que explícitamente pedir que se encapsule. ¿Me entendieron eso? ¿Entendieron lo que les acabo de decir? Son muy callados, jóvenes. Ok, ahí hay una frase que está entre comillas, ¿no es cierto? Para que la abstracción de un tipo de objeto funcione, obviamente la implementación y los detalles internos de esa representación tienen que estar ocultos, porque si no, la abstracción no tendría sentido. Fíjense, esta es la abstracción que yo quiero, no es esta. ¿Correcto? Así quiero gato, no así. Ah, eso feo. Así, lindo es el gato. ¿Entendido? A eso se llama encapsulamiento. Entonces, repetimos, para que la abstracción, para que el concepto de abstracción funcione, la implementación, dice, debe estar encapsulada. Entonces hay que ocultar los detalles internos del objeto para la perspectiva externa. Para la perspectiva externa yo miro así, no voy a mirar así, ¿de acuerdo? Mucho menos así, yo voy a mirar así. Para mí eso es tipo de objeto, tampoco voy a mirar así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es el principio de encapsulamiento. ¿Cómo se provee el encapsulamiento? El encapsulamiento es la capacidad de uso, ya se privilegia el uso de algún recurso del objeto a través de modificadores de acceso, ¿ya? O a través de palabras que me permiten definir qué nivel de cápsula tiene algún recurso de tu objeto. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser públicos, privados o protegidos, ¿ya? Entonces hablaremos. Las cosas públicas, fíjense, aquí vamos a escribir, ¿ya? Esto es con niveles de cápsula. Todo lo que es público, entonces te dice todo el mundo lo puede ver, todo el mundo tiene acceso para usar. Ya así es, acceso para usar. Ya todos pueden usar ese recurso público. Si le ponemos privado, fíjense, cuando nosotros tenemos un recurso privado, el objeto propietario, ¿correcto? Y los objetos de la clase
pueden tener acceso para su uso. Ya van a tener esto mucho cuidado, es para usar. Y la cápsula protegida, ya cuando tú tienes un nivel de cápsula protegida, ¿qué te dice? Que el objeto, fíjense, el objeto, aquí me faltan, ¿no? Objetos de la clase. No es que la clase lo puede usar, los objetos de la clase es diferente, ¿ya? Los objetos de la clase. Los objetos de clases derivadas, o extendidas, también pueden utilizar los recursos protegidos. ¿Ya? ¿Quiénes también pueden utilizar los recursos protegidos? Los miembros del paquete. ¿Ya? En programación orientada a objetos, muy común hacer paquetería. ¿Ya? En este semestre vamos a ver un poquito el concepto de lo que es paquete, ¿ya? Del paquete o del proyecto también lo pueden utilizar. Pero si es que no estás dentro del proyecto paquete, un protegido no se puede utilizar. ¿Correcto? Entonces, el protegido lo vamos a utilizar probablemente con mayor frecuencia cuando veamos herencia. Esos son los niveles de cápsula. Entonces, el encapsulamiento, ¿qué me permite? Me permite ocultar información, ¿correcto? ¿Y para qué? Para poderla usar. Puedo yo tener esa información y puedo tener uso restringido a esa información si es que lo quisiera. Y el encapsulamiento, fíjense, es una de las propiedades más importantes dentro de lo que es la programación orientada a objetos, por esta leyenda que dice aquí, ¿no? Para que la abstracción o el concepto de abstracción funcione y tenga sentido, entonces la implementación y los detalles internos de diseño del tipo de objeto deben estar encapsulados para poder tener una visión interesante de lo que es la abstracción. Esta clase de cosas ustedes sí han tenido que haber visto en Intro a la Prueba, solamente estamos haciendo un recordatorio, ¿ya? Vamos a ver ahora la segunda parte de lo que es programación orientada a objetos. Y en este caso, a ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a seguir haciendo? Y hemos visto abstracción, hemos visto modularidad, hemos visto encapsulamiento. ¿Qué es lo único que me faltaría ver? Herencia y polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, la herencia es una de las otras propiedades importantes de la programación orientada a objetos que me permite relacionar dos tipos de objetos cuando estos tipos de objetos a su vez representan distintos niveles de abstracción. ¿Ya? Entonces, en este gráfico nosotros podemos observar que los objetos a su vez pueden estar representados en distintos niveles de abstracción. Fíjense, nosotros tenemos un ratoncito de juguete y tenemos este nivel que prácticamente es la partícula. Ya la partícula entonces viene a ser el concepto de mayor nivel de abstracción, ¿ya? Y el ratoncito, fíjense, es un nivel más específico, es más especializado, ¿ya? Entonces, cuando tenemos tipos de objetos que tienen más especialización, más detalle, les decimos a esos subclases, o les vamos a decir clases extendidas. Y cuando tenemos modelos que son de muy alto nivel de abstracción, a esos les vamos a decir modelos de generalización, superclases o también clases bases. ¿Por qué se llama clase base? Porque en esa clase usualmente se denotan las características esenciales básicas. Es la línea base sobre la cual se pueden ir extendiendo mayores características y definiendo un conjunto mayor de tipos de objetos. ¿De acuerdo? Sin embargo, esto no significa composición, esto no es composición, esto es nivel de abstracción. Ya como tú miras la vida en distintos niveles de abstracción y tienen una relación que tiene que ver
con un modelo más abstracto y un modelo más detallado. Entonces, por definición, la herencia, ¿qué va a ser? Va a ser una relación entre clases. Nosotros ya habíamos visto que hay otra relación entre clases que es la interacción. La herencia es la otra relación entre clases, pero la diferencia entre la interacción y la herencia es que la interacción me permite relacionar, por ejemplo, en tres modos las clases, ¿no? Puedo componerlas, puedo colaborar o puedo agregarlas. Y siempre esas relaciones me generan una dependencia funcional. Por ejemplo, si auto tiene motor, entonces probablemente es porque el auto va a usar el motor. Ya esa es una relación de interacción. En cambio, la herencia no. La herencia es una relación que me permite relacionar clases, pero por su nivel de abstracción. ¿Cuándo sucede esto? Fíjense, cuando una subclase o una clase determina, bajo algún criterio, de que las características esenciales descritas en otra clase también les son propias. ¿Ya? Entonces, ahí se puede generar una relación de herencia a partir de una clase a otra. Si nosotros miramos así, dices, yo tengo una clase y se dice que todas las características que tiene esta clase también las tiene un tipo de objeto B, ¿ya? Y encima, la clase A extiende, tiene más características que los objetos de clase B. Entonces, quiere decir que esta subclase A aumentaría, ¿no es cierto?, las características esenciales que probablemente están descritas en otra clase, que en el caso nuestro se llamaría una superclase. Entonces, es común. ¿Por qué se llama esta relación de herencia? Por lo que ahí dice, ¿no? Una subclase tiende a heredar las características esenciales que están denotadas en una o más superclases. Y obviamente las subclases también se llaman clases extendidas porque usualmente las subclases tienden a aumentar detalle en la representación, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, cuando aumenta detalle, probablemente también puede decidir diferenciar o redefinir alguna característica básica que está descrita en una superclase. Por otro lado, la herencia más estructuralmente, digamos, en lenguaje natural, representa la relación es un. En cambio, con la interacción suele representar las relaciones tiene un, colabora con. ¿De acuerdo? Auto tiene motor, eso es interacción. Cuadrado es una figura, eso es herencia. ¿Estamos de acuerdo? Auto es un medio de transporte, eso es herencia. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de relaciones de herencia en el léxico natural, digamos, en lenguaje natural, se relacionan con estas palabras, ¿no? Es una clase, es un de otra clase. Eso es como se lee. En modelo, para mostrar la herencia, se utiliza este símbolo, ¿no? Que es un triángulo cuyo vértice principal está apuntando a la clase de generalización, a la superclase, y la base del triángulo está apuntando, digamos, o está hacia las subclases. ¿Cómo se lee esto? Fíjense, acá yo estoy diciendo que en este dominio B es la superclase o es una clase de nivel de abstracción mucho más general que esta clase E. E, en cambio, es una clase de especialización que se llama también subclase y que en su generalidad no es obligatorio, pero esta clase podría extender algunas características adicionales a estas. A ver, ¿qué significa esta relación? Si yo digo que A, E se relaciona a través de herencia con B, entonces los objetos de esta clase están indicando
que todas las características esenciales de B también le son propias. ¿Ya? Por eso se llama herencia. ¿Esto cómo se puede leer? Esto se lee así. Leído, siempre las relaciones se leen de dos en dos. ¿Ya? Entonces, leído desde E se lee así. Todo objeto de clase E es un B. Y leído desde B se lee así. Un objeto de clase B puede ser un E. ¿Ya? Ahora, si leemos la clase, es correcto leer. Todo objeto de clase B tiene atributo B y sabe hacer el método B. ¿Ya? Esas son sus características esenciales propias de B. Y al tener esta relación, fíjense, este enriquece su lectura. Por un lado, yo puedo decir que todo objeto de clase E tiene los atributos de E, tiene los métodos de E, pero al ser un B, resulta que también tiene los atributos de B y también tiene los métodos de B. Y a eso se llama herencia. ¿De acuerdo? Entonces, la capacidad que tienen las superclases de heredar las características a las subclases o al revés, la capacidad que las subclases tienen de recibir como herencia las características esenciales de la superclase, a eso se le llama herencia. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, acá en el panel escrito que tengo acá al lado, estos dos atributos son los propios de la clase E, que estarían siendo atributos extendidos a los atributos base que se encuentran en la clase B, ¿de acuerdo? Que es la superclase. Entonces, todos los objetos de clase E extienden estos dos atributos básicos y los extienden, les añaden estas dos cosas que son propias de E. ¿De acuerdo? Así funciona la herencia. Repito entonces, a ver, la herencia es la propiedad por la cual podemos relacionar dos clases de objetos por niveles de abstracción y haciendo uso del estereotipo de la relación es un, ¿ya? Cuando un tipo de objeto decide ser igual o decide heredar, le llamaremos, ¿no? De otro tipo de objeto, entonces básicamente este está asumiendo que las características esenciales que tenemos acá también le son propias. ¿De acuerdo? Eso es. Y la lectura de abajo hacia arriba, cuando abajo está la subclase y arriba la superclase, es mandatoria, es obligatoria, ¿de acuerdo? Es un hecho. Todo E es un B, pero no todo B es un E. ¿De acuerdo? Así funciona la lectura. ¿Está bien? Eso es herencia. ¿Cómo se traduce la herencia en terminología de programación o en términos de programación? Y en este caso vamos a utilizar nuevamente el lenguaje que estamos utilizando para mostrar que el pensamiento funciona, ¿no? Por ejemplo, la clase B se escribe como sabemos nomás. Para modelar esto, para llevar este modelo a programa, usamos la palabra reservada class. El nombre de la clase es B y entre medio de la llave abierta y llave cerrada, ¿qué es lo que ponemos? Las características esenciales tanto atribuibles como las de comportamiento, ¿correcto? Eso es lo que hacemos. Y para denotar, fíjense, la relación de herencia, ¿dónde la vamos a denotar? Siempre se la anota, se la explicita desde la subclase. ¿Quién tiene que decir que hay una relación de herencia? La subclase. Entonces, aquí, ¿qué le digo? Clase, eso no es nuevo, así se escribe una clase. Pero para determinar este relacionamiento, le estoy diciendo, los objetos de clase E son objetos extendidos de la clase B. Entonces, la palabra reservada extends denota esta relación. ¿Ya? Por eso es que a las clases, subclases, también se les llama clases extendidas, porque tienen la misión o probablemente pueden extender, ¿cierto?, sus características a las básicas que está asumiendo que debería tener al tener esta relación. La clase E es una extendida de clase B.
y como características esenciales propias, tiene todo esto que está escrito entre la apertura de llave y el cierre de llave. E implícitamente, al tener este relacionamiento, se dice que todo objeto de clase E tiene también las características esenciales que tienen los objetos de clase B. ¿De acuerdo? Eso es herencia. Así se escribe. Diferencias muy importantes con lo que es interacción, ¿no? En el mundo nosotros podemos ver herencia, se puede ver. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, una clasificación de las figuras geométricas, ¿ya? Y, por ejemplo, te dice, ¿no? De los cuadriláteros en realidad, ¿no? Te dice, este es el mundo de los cuadriláteros, que tienen 4 lados. Y en el mundo de los cuadriláteros, dice, se tienen paralelogramos, pueden ser rombos, puede ser rectángulo, puede ser cuadrado. Ya ese es el mundo de los cuadriláteros. ¿Y qué estoy haciendo? Fíjense, este modelo de dónde estoy sacando de esta definición. Esta es una definición que he encontrado en internet de lo que es una clasificación particional de las figuras geométricas, en este caso de figuras que tienen en común, ¿qué cosa tienen en común? 4 lados, ¿ya? Toditas tienen 4 lados, por eso se llaman cuadriláteros. Entonces, acá, ¿qué estamos observando? Fíjense, en este modelo, esta es mi realidad, y lo que yo he hecho es modelar esta realidad. Toditos estos, ¿qué cosas son? Son cuadriláteros. ¿Correcto? Pero entre los cuadriláteros, que son todos estos, nosotros podemos encontrar especializaciones, ¿de acuerdo? Diferencias entre los cuadriláteros, pero siguen siendo cuadriláteros. Entonces, uno de los grupos o de los subtipos, digamos, de cuadriláteros o una clase de cuadriláteros que vendría a ser los paralelogramos. Acá está. ¿Qué vienen a ser? Dice los rombos. Entonces, aquí está. Siempre recuerden que modelamos en nivel singular, nunca jamás en plural, ¿no? Por acá dice que están los rectángulos, acá está. Los cuadrados, acá está. Resulta que todos estos, ¿qué cosas son? Son cuadriláteros, ¿ya? Entonces, en mi modelo se lee de manera correcta. Todo paralelogramo es un cuadrilátero. Todo rombo es un cuadrilátero. Todo rectángulo es un cuadrilátero. Y todo cuadrado es un cuadrilátero. Acabo de modelar este dominio de discurso, ¿de acuerdo? O este modelo, digamos, de la realidad o esta versión de la realidad. Al ser cuadriláteros, ¿qué tienen de común? Según la teoría, un cuadrilátero es aquel que tiene 4 lados. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 1, 2, 3 y 4. ¿Y esos lados de qué tipo son? Dice, todos esos lados son de tipo segmento. Entonces, todo cuadrilátero que tiene objetos de clase segmento. Fíjense, esto es interacción, ¿ya? Esta relación es interacción y estamos representando un esquema estructural, es decir, estamos mostrando estructuralmente que los cuadriláteros tienen partes, ¿no? Y se componen de objetos de clase segmento. A su vez, si nosotros observamos, los segmentos siempre tienen un punto inicial y tienen un punto final. ¿Ya? Por eso es un segmento, si no sería una recta. Entonces, a su vez, los puntos, ¿qué cosas son? Son objetos de clase punto. Nuevamente, aquí que estamos observando, interacción. ¿De acuerdo? Eso es interacción. Pero acá que estamos observando, fíjense, ¿esto qué es? Esto es herencia. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, este modelo, fíjense, se lee completamente bien. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos utilizando es un lenguaje artificial. La flechita, el triángulo con sus cosas así, eso es un lenguaje de modelado y tiene significancia, ¿correcto? Las cajitas con 3 particiones también tienen semántica. ¿Qué significan esos? Clases. Las flechitas, ¿qué significan? Interacción. Y el sentido de la flechita me da el orden de la dependencia. Entonces, si el cuadrilátero tiene segmentos,
Probablemente el cuadrilátero va a utilizar prestaciones funcionales del segmento. Entonces, ¿quién usa quién? El cuadrilátero al segmento. Lo mismo aquí, fíjense. El segmento dice tiene puntos, tiene objetos de clase punto. Entonces, probablemente el segmento para poder saber hacer cosas, obviamente si tiene puntos, va a requerir la ayuda de estos objetos de clase punto. Eso nuevamente es interacción. Si bien decimos el segmento tiene punto, fíjense, esa tenencia no es nomás así, ya tiene, sino que si tiene, probablemente ¿para qué lo tiene? Para usarlo, ¿ya? Y eso que me va a generar dependencia funcional. En cambio aquí no hay dependencia funcional, aquí es nivel de abstracción. Se dice que el concepto cuadrilátero es un concepto de más alto nivel de abstracción que el concepto rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién tiene el concepto más, entre comillas, general, le llamaremos, de generalización? Es el cuadrilátero. ¿Y cuál es el concepto de mayor especialización o de más detalle? El rectángulo. ¿Se entiende eso? Sí, Kat. Ok, gracias. Eso es herencia. ¿Ya? Entonces tenemos relaciones de herencia. Recordemos, ¿cómo se lee? Todo paralelogramo es un cuadrilátero. Un cuadrilátero puede ser un paralelogramo. Ya eso no es una relación igual en ambos lados, ¿no? Todo cuadrilátero tiene segmentos y el segmento forma parte de un cuadrilátero, ¿no? O es parte de un cuadrilátero, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos esto, programación, obviamente la forma de representar lo que es una interacción de lo que es una herencia, también en programación se va a notar, ¿ya? En modelo, fíjense, cuidado, la notación aquí es triángulo, y aquí la notación es flechita. Y el orden o la dirección de la flecha me genera en el futuro una dependencia funcional. Todo cuadrilátero tiene segmento, por lo tanto, todo cuadrilátero va a usar cosas de segmento, probablemente, ¿ya? Si no, ¿para qué lo tuviera? Esa es la cosa, ¿ya? Acá, ¿qué se dice? Todo cuadrilátero, un cuadrilátero puede ser un rombo. Todo rombo es un cuadrilátero. Y si el cuadrilátero tiene 4 lados, entonces el rombo también tiene 4 lados, ¿cierto? Eso es por herencia. ¿Por qué? Porque todo rombo es un cuadrilátero, ¿ya? Eso es modelamiento de herencia. ¿Han entendido la diferencia entre la relación de interacción y herencia? Sí, ¿verdad? No. No, con cuidadito. A ver. Eh, sí, no, a ver, ahorita se los voy a hacer algo que quiero que entendamos. ¿Ya? A ver, vamos a ver qué tenemos. Acá tenemos este otro ejemplito. Ahorita te explico. Ya vamos a ver eso de interfaz. Es interesante término. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. ¿Ya? Por ejemplo, este contexto, ¿cómo se podría modelar? Se puede modelar así, ¿no es cierto? Yo tengo el reino animal, donde yo tengo a los vertebrados y a los invertebrados. Entonces, un animal puede ser vertebrado, un animal puede ser invertebrado, pero todo invertebrado es un animal. Todo vertebrado es un animal, ¿de acuerdo? Hacia arriba eso es mandatorio, es obligatorio. Entre los vertebrados, aquí he elegido algunos nomás, ¿no? No todos. Dice, existen o un vertebrado puede ser un ave, puede ser un reptil o puede ser un mamífero, ¿correcto? En cambio, al revés,
Las aves son vertebrados. Los reptiles, dice, son vertebrados, según esto, ¿no? Y los mamíferos son vertebrados, según esta cosa. ¿Correcto? Entonces, acá también tenemos los invertebrados. Dice, un invertebrado puede ser un anélido, puede ser un artrópodo, puede ser un equinodermo o puede ser un porífero, ¿ya? Pero todo anélido es un invertebrado. Y aquí podemos seguir bajando. Por ejemplo, este es un anélido, ¿no ven? Un gusano es un anélido. Pero entre los anélidos hay varios anélidos. Aquí fíjense, no sé quién más puede ser un anélido, puede ser una lombriz, tal vez también es un anélido, ¿ya? Eso es el modelo que representa esta realidad, más o menos. ¿Correcto? Ok. En este caso, fíjense, bueno, acá lo dejaremos un ratito, aquí, y me detengo. Lo que me dice su compañero, esa pregunta, ¿no? Interacción es igual a implementación de interfaz. A ver. Esta pregunta que me está haciendo su compañero, o sea, la puedo entender de varias maneras. Anel Rodrigo, a ver, charlaremos, Anel. Sí, ya. Ahorita vamos a chequear, ¿ya? Vamos a agarrar todas sus dudas y nos vamos a venir por acá. A ver, vamos a charlar un poco con su compañero. Les voy a responder a los dos. A ver, pero Rodrigo, dices, ¿la interacción es igual a implementación de interfaz? ¿Y a qué te refieres con interfaz? Primero nos pondremos de acuerdo, porque interfaz, les cuento, me has dado tela para hablar de muchas cosas. ¿A qué te refieres con interfaz? Rodrigo, a ver, tal vez aquí está muerta mi cosa, ¿no? A ver, vamos a ver. Chin, chin, no. Rodrigo murió. Rodrigo. Buenas noches. Lo decía en el programa de clases que tenía, lo decía para tratar de identificar cuándo sería así, cuándo es la implementación de la interfaz. No es cierto que la implementación de una interfaz se hace para la inherencia, ¿no es cierto? Donde aplicas los métodos que tiene esta interfaz, que está implementando la interfaz. Ya, aquí hay hartas cosas que hemos mezclado. A ver, vamos a ir por partes. ¿De acuerdo? A ver, agarraremos terminología. Empezaremos por aquí. Espero no confundirlos, pero si no, bueno, me detienen, me dicen, momento, ya nos hemos perdido. A ver, interacción. Esa es una palabra muy interesante. ¿De acuerdo? La interacción se puede dar así. Les he dicho al principio, ¿no es cierto? Cuando nosotros programamos, este es mi usuario. Ya, este es mi usuario. ¿Correcto? Este va a ser el que va a usar mi programa. Y aquí está mi problema resuelto. Fíjense, aquí está la solución a mi problema. ¿Correcto? Y a mí me gusta trabajar mucho en esta solución. Hay algunas capas, ¿de acuerdo? Que se conocen como interfaz de usuario. ¿Ya? Interfaz así, con interfaz. ¿Ya? De usuario. Entonces, por ejemplo, ahorita mismo, cuando estoy utilizando el Jamboard, yo estoy utilizando la interfaz de Jamboard. ¿De acuerdo? Pero por debajo hay un montón de código que me permite mirar lo que yo estoy viendo ahorita en Jamboard. ¿Ya? Entonces, yo como Leticia Blanco,
Estoy interactuando con la aplicación de Jamboard a través de su interfaz de usuario, ¿ya? Y esta interfaz de usuario probablemente me va a recién mandar alguna otra capa de validación de alguna cosa y luego recién me va a mandar realmente al programa que me permite dibujar todo y luego este vuelve a mandarme, ¿no ve? Y este me manda a mi pantalla. Fíjense, yo en la pantalla estoy mirando lo que está pasando. Esto se llama interfaz. Ya es la carita, es el skin que tú le pones a algún programa o algún software, con Z, interfaz, ¿ya? A eso se llama, primera cosa. Ahora, cuando nosotros decimos, a ver, ¿para qué hacemos interfaz de usuario? Obviamente mi usuario final, mientras, imagínense, nosotros somos programadores y estamos utilizando este Jamboard, probablemente ustedes no toman conciencia de lo que estamos haciendo, pero básicamente estamos utilizando una aplicación de software. Pero a veces cuando nosotros usamos nos olvidamos que esto lo ha hecho un desarrollador de software, ¿de acuerdo? Un programador lo ha hecho. Y nosotros usamos como si fuéramos un usuario de medicina, digamos, ¿no? Así, ay, ¿qué hace aquí? Estamos ahí pataleando, ¿correcto? Pero estamos utilizando lo mejor que podemos de acuerdo a la interfaz de usuario que tiene esta aplicación. ¿Entendido? Entonces, esto es concepto de interfaz. ¿Y para qué sirve esta interfaz? Para que este usuario, por ejemplo, un médico, pueda interactuar con este Jamboard, que es la solución, de manera interesante, con lenguaje que pueda entender este usuario. ¿Ya? Nosotros cuando hacemos programación, a mí me gusta venirme a esta capa. No me gusta hacer estas capas, ¿de acuerdo? Porque estas capas pueden ser gráficas, todo, y esta es interfaz de usuario, con Z. ¿Ya? Obviamente, ¿para qué me sirve esta interfaz? Para que este usuario común corriente, un aldeano de noble corazón, pueda utilizar aplicaciones de software. Bien. A ver, ahí acabo de mencionarte un concepto que se llama interacción, ¿correcto? ¿Para qué sirve? Para que este usuario aldeano de noble corazón, sin ningún conocimiento muy estricto, pueda utilizar la solución que estoy proveyendo, pero para aquí me lo están disfrazando con una ventanita, bien bonito me lo están poniendo, ¿correcto? Esa es interacción. En terminología orientada a objetos, a ver, la interacción, fíjense, la interacción es el mecanismo por el cual los problemas se resuelven en programación orientada a objetos. ¿Ya? La interacción hace que los programas resuelvan, ¿ya? O tu implementación orientada a objetos resuelvan el problema. ¿Por qué? ¿Por qué es que este concepto de interacción es interesante? Porque la interacción a su vez hace que los objetos charlen entre sí, objetos interactúen entre sí. Entonces aquí fíjate, yo ya no estoy hablando de un usuario final con la solución. Yo ya estoy hablando de un objeto de clase A con un objeto de clase B. Entonces, si yo tengo dos clases de objetos, entonces probablemente yo voy a construir a este objeto en tiempo de ejecución y voy a construir este objeto. Pero si yo tengo la necesidad de tener estos dos objetos, no me sirven de mucho si cada uno mira para un lado y el otro mira para el otro y encima son objetos que están intentando resolver el mismo problema. No tiene sentido. Entonces, la única vez que yo tengo más de un objeto en la solución de un problema es que estos objetos charlen, interactúen. ¿De acuerdo? A eso se llama interacción. Entonces, este objeto va a pedir colaboración a este objeto para poder resolver alguna parte de su responsabilidad. La programación orientada a objetos, fíjense, es un diseño de programación bien corporativo. Entonces, por ejemplo, este es un objeto de clase jefe y este es un objeto de clase secretaria. Para que el jefe pueda escribir cartas, porque el jefe tiene que mandar las cartas, le pide ayuda a la secretaria, ¿correcto? Y la secretaria es experta en hacer cartas. Ella va a hacer la carta y ¿quién va a enviar la carta? El jefe. ¿Quién firma la carta? El jefe. ¿Entienden eso? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí para que esta simple relación, fíjense,
fíjense, jefe, secretaria, CD, el jefe requiere de interactuar, requiere de pedirle a la secretaria que haga algo. Obviamente este objeto es experto en hacer esas cosas y este también tiene otras experticias. A esta relación se le conoce como interacción en programación orientada a objetos. Obviamente, la secretaria, fíjense en esta relación jefe-secretaria, la secretaria solamente puede atender solicitudes que ella considera que son de uso público. Entonces, por ejemplo, acá, este objeto está finamente diseñado, ¿cierto? Está encapsulado por norma de programación orientada a objetos. Entonces, acá tiene cosas ocultas este objeto de clase B. Pero para que este objeto de clase A pueda charlar con ella, ella tiene que definir interfaces de interacción. ¿De acuerdo? Entonces acá está este objeto de clase secretaria, tiene que definir alguna ventanita de atención. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta ventanita se va a abrir cuando le pida el jefe hacer carta, ¿correcto? O redactar carta. Entonces, ¿qué le está pidiendo? Le está pidiendo, a través de un mensaje, interactuar con el objeto de clase B. Y ese objeto, la única vez que me permite interactuar es que tenga una interfaz de interacción. ¿Ya? Entonces, fíjate que estamos volviendo a hablar de interfaz de interacción, pero estamos en otro ámbito, no es lo que habíamos visto aquí. Aquí estamos hablando a nivel de objetos. Oh, dices, eso quiere decir que obviamente para que el jefe pueda utilizar prestaciones funcionales de la secretaria, esta secretaria debería proveer canales, ¿de acuerdo? Debería proveer espacios que le permitan a este jefe interactuar con ella. Y a esos canales, esos espacios, se les conoce como interfaz de interacción del objeto. ¿Ya? Eso es. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros agarramos, hay otro concepto que vamos a ver más adelante, que tiene que ver interfaces, tiene más que ver con este concepto. Entonces, cuando un objeto tiene prestaciones de servicio que son usables desde el exterior, a esas cosas que son usables desde el exterior se les conoce como las interfaces de interacción de este objeto. ¿De acuerdo? Ricardo, ¿estamos bien hasta ahí? Ok, eso es bien importante, jóvenes, ¿ya? Si nosotros tenemos un objeto, fíjense que es completamente encapsulado, es como si no existiera, ¿correcto? Porque ¿de qué sirve que tienes aquí un montón de información? ¿Ya? Si nadie puede usar esa información, si nadie puede servirse de esa información, entonces este objeto es inútil, ¿correcto? Es como cuando yo les pregunto, chicos, ¿han entendido? Ustedes parecen objetos completamente encapsulados, no oyen, no responden, no miran, no saben, así, ¿no? Sordo, ciego y mudo están. Entonces son objetos que parece que no existieran. Pero la primera que me dicen, sí, así un esperanzador, sí, oh, yo digo, por Dios, esos objetos tienen una interfaz de interacción. Yo les estoy mandando un mensaje y les digo, ¿entienden? Así, ¿no es cierto? Mensaje. Y los chicos tienen esta interfaz de interacción y me responden sí, no, no sé, etcétera. Pero si no me respondes nada, eres un objeto completamente encapsulado y eres inútil, ¿entienden? Ciegos, sordos y mudos, ¿correcto? Entonces, esa clase de objetos no nos sirve en programación orientada a objetos. A nosotros nos sirven objetos que son muy inteligentes, tienen mucha información aquí, pero que también tengan posibilidades de podernos servir de esa inteligencia, no de manera directa, sino de manera controlada, a través de mensajería, procesos que inteligentemente van a ingresar esa información. Esto se llama interfaz de interacción con el objeto. ¿Ya?
sus compañeros del centro de estudiantes, a los de sistemas les decían, ¿no? Los genios de la tecnología, así era su eslogan, ¿no? Yo digo, lindo eslogan, los genios de tecnología, perfecto eslogan, pero realmente genio, probablemente tenemos montones de genios en el curso, pero si tu genio está así, encapsulado, ¿es genio? ¿Es genio o no es genio? No, no es genio, ¿no ve? Como por ejemplo la lámpara, qué sé yo, pasar la lámpara, supuestamente aquí había un genio, pero si a Aladino no se le hubiera ocurrido, así, frotar la lámpara, ¿quién sabe? Genio no hay, ¿correcto? Entonces no sean una lámpara, ¿no ve? No sean un genio en una lámpara, ¿correcto? Esa es la idea, tienen que sacar las cosas que saben, ¿ya? Ok. Sí, señor. Bien, bien, bien. Muy bien. Bien, Luis Gustavo. Es correcto. La interacción que se da entre objetos es a nivel de métodos. ¿Ya? Entonces, cuando los métodos son públicos, ¿qué le estoy proveyendo? Le estoy proveyendo una ventanita de interacción. Pero recuerden, la implementación del método está oculta. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo único que está abierto aquí? Es el mensaje y la puertita, ¿no ve? Puedo acceder por esta puertita, pero te abren, es como en las cajas, ¿no ve? Te abren la ventana SAS y te cierran la ventana, pero todo lo que está aquí adentro está oculto, ¿ya? Eso es. A eso se llama interacción en programación orientada al objeto, ¿ya? Y por eso lo que decía Ricardo, tenía un conjunto de palabras que estaba utilizando eh, que me han llamado la atención, interacción, interfaz, y les estoy explicando, ¿no es cierto?, que se entiende como interacción. La programación orientada a objetos se entiende a esto. ¿Ya? 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 Pueden interactuar entre ellos, pueden, entre comillas, charlar, ¿de acuerdo? Él le pide algo a él y él le responde de manera adecuada, él puede pedirle a otro, así, y así se van resolviendo los problemas. En programación orientada a objetos es muy raro que un solo objeto resuelva todo. Es raro que haya un todólogo, ¿no? Entonces es bien orgánico la programación orientada a objetos, salvo tu problema sea prácticamente un ejercicio, pero si no, tiende a ser más de un tipo de objeto participa en la solución y obviamente más de un objeto va a participar, ¿ya? Es lo que les decía, si nosotros decimos que todo auto tiene motor, fíjense, la única vez que esta relación en la realidad tiene sentido, incluso en mi modelo tiene sentido, es si es que en algún momento el auto va a poder usar el motor, ¿correcto? Entonces este motor tiene que proveer de un conjunto de interfaces para que el auto pueda hacer uso de prestaciones de servicio del motor. Algunas cosas van a estar ocultas, pero muchas cosas deberían estar disponibles para que este auto pueda hacer uso del motor, ¿no es cierto? Y cuando nosotros decimos el chofer, fíjense, conduce un auto, acá ya no hay una tenencia, esta es una relación, es interacción también, pero esta es una relación causal y casual, ¿ya? Pero la única vez que un chofer puede manejar un auto es que este auto le brinde interfaces de interacción, por ejemplo, una interfaz de interacción es el volante, ¿correcto? Otra interfaz de interacción que tiene el chofer para interactuar con el auto son los pedales, ¿no es cierto?, del auto. Ya la caja, si es que fuera caja mecánica, qué sé yo. ¿Ya? Estos, fíjense, vendrían a ser interfaces de interacción del auto que puede utilizar el chofer. Sin estas interfaces, por muy capo chofer que seas, no podrías manejar un auto. ¿Entendido? Salvo le pongas una pitita y lo jales, pero aún así, para poner la pitita, si el auto es de juguete, tiene que tener un lugar para poner la pitita, tiene que tener sus rueditas y sus rueditas tienen prestaciones de servicio. ¿Están de acuerdo? Eso es interacción, ya esa es una relación. En cambio, la herencia, fíjense, no tiene este tipo de relación. La herencia es una relación jerárquica.
de niveles de abstracción. ¿Ya? Entonces, un ejemplo probablemente más interesante de la relación jerárquica y que ustedes dominan son los números. Por ejemplo, en la parte más baja se supone que están los naturales. Todo natural es un entero, ¿correcto? Todo entero es un real, ¿correcto? Sí, todo entero es un real, pero no todo real es un entero. No todo entero es un natural, ¿ya? Y todo número real es un complejo, pero no todo complejo es un real. ¿Entendido? Ya, esto es tipificación. Ya, esto es subtipo y esto es supertipo. Es un tantito diferente a las clases. ¿Ya? En las clases es clase de generalización, clase de especialización. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces, lo que nosotros estamos mirando, lo que hace un momento hemos hecho, a ver, vamos a escribir porción de lo que hemos hecho, no todo. Vamos a escribir una porción, lo voy a poner en este color. ¿Y qué decía? ¿No es cierto? Tenemos la clase cuadrilátero, ¿correcto? Cuadrilátero. Que decíamos que todo cuadrilátero, fíjense, privado, cuidado, eso es conocimiento, tengo que cuidar bien los conocimientos. Ya tu genialidad está bien guardada, pero también deberías tener interfaces para poder mostrar tu genialidad. ¿De acuerdo? Y a tu genialidad probablemente no se la puede acceder tan directamente, porque si no sería fácil, no todo el mundo sería un genio, si podrías agarrar y sacar el conocimiento y ya está, y cambiarle o clonarle en otro. O a todo genio lo podrías volver un tonto, digamos, si eso fuera público, ¿correcto? Entonces yo le digo que vamos a tener, ¿cuántos? Vamos a tener el lado 1, el lado 2, el lado 3 y el lado 4, que son segmentos. ¿Cierto? Y acá podemos tener más cosas, ¿no? Del cuadrilátero. Por otro lado, decimos por alusión, ¿cierto? Tenemos este, que es el segmento. ¿Ya? Y este segmento, fíjense, a su vez también tiene composición. Se compone de dos objetos de clase punto. El punto 1, que es origen, y el punto 2, que es su fin. Ese es por teoría un segmento, es parte de una recta limitada, ¿no? Tiene limitación. Por su lado, yo le digo, tenemos la clase punto, que resulta, que representa a un punto en el eje de coordenadas. Y le digo que estos van a ser enteros, x e y. ¿Correcto? Y puedo tener cosas. ¿Cierto? Y por otro lado, nosotros hemos dicho, fíjense, que todo rombo, ¿sí? Todo rombo resulta ser un cuadrilátero. Entonces, la relación donde la escribimos acá, extends cuadrilátero. ¿De acuerdo? Y acá puedo tener cosas propias del rombo. Y cierto. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que hay que fijarnos, la interacción, fíjense, ¿dónde se describe aquí? En medio de la llave abierta y llave cerrada. Esto es interacción. Lado 1, el cuadrilátero tiene segmento. ¿Dónde estamos explicando? ¿Dónde estamos usando? ¿De acuerdo? Esta nominación de clase acá, entre la llave y la llave. ¿Ya? Eso es interacción. En cambio, la herencia, fíjense, ¿dónde se pone la relación? En la cabecera, no en el cuerpo. ¿Están de acuerdo? Si lo pones aquí entre la llave abierta y la llave cerrada, ya no es herencia. ¿Qué cosa es? Es interacción o composición o una relación estructural. ¿Ya? Eso, muy importante. Entonces, tanto en modelo, en pensamiento, en concepto, ambos, la interacción, ¿qué es lo único que tienen de similar o de igual? Es que tanto la herencia como la interacción permiten relacionamiento de clases.
¿ya? De clases de objetos. Pero el relacionamiento es diferente. ¿Ya? Ambos son relacionamientos de objetos, pero en la interacción el relacionamiento puede ser de composición, colaboración o agregación, y siempre una interacción, una composición, siempre deriva en una dependencia funcional, ya que tú vas a necesitar la prestación de servicios de la parte para poder hacer bien tu trabajo. Cuando tienes una colaboración es lo mismo. Si un tipo de objeto colabora con otro tipo de objeto, la única vez que este tipo de objeto va a poder hacer bien su tarea es que el otro se deje, si no, ¿cómo? ¿De acuerdo? Así, en la herencia no. En la herencia la relación, fíjense, es jerárquica, ¿ya? Nosotros ahí no leemos, ¿no es cierto? Todo rombo tiene cuadrilátero, mentira, todo rombo es un cuadrilátero. Y al ser un cuadrilátero tiene las mismas cualidades que un cuadrilátero, eso estamos diciendo, ¿ya? Es completamente diferente. La relación de herencia es a través de niveles de abstracción y usualmente es jerárquica. Ya la interacción es dependencia funcional. ¿Entendido? Entonces, todos aquellos medios o todas aquellas partes por las cuales un objeto permite relacionarse con el mundo exterior se le conoce como interfaces de interacción, pero estas interfaces así se escriben, ¿ya? Son interfaces así. Ay, mi lápiz está al revés. Venimos acá, se llaman interfaces. Por ejemplo, esto. Si yo aquí le digo, no voy a ver, por ejemplo, para saber sus lados. Quisiéramos saber yo le digo, acá le vamos a decir public, por ejemplo, el perímetro, ¿no es cierto? Quiero calcular el perímetro. Entonces, probablemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí inteligentemente lo que vamos a hacer es decirla, el perímetro, le digo return, va a ser el resultado del lado 1, sumar, lado 2. Pero no le puedo decir lado 1 más lado 2 porque estos son objetos, ¿cierto? Eso le digo. Ahora sí, esto yo voy a asumir que es un resultado real y ese resultado lo voy a sumar con lo que le pida al lado 3, sumarse con el lado. Fíjense, la única vez que este cuadrilátero puede calcular bien el perímetro es que tenga ayuda de sus componentes. Dices, eso quiere decir que este segmento debería permitir sumar. Entonces, ¿qué debería saber hacer este individuo? Este individuo debería responderme un doble, que es sumar, cuando a mí me mandan otro segmento. ¿Cierto? Entonces, la única vez que este procedimiento de calcular el perímetro es correcto es cuando estas componentes del cuadrilátero le brindan servicios de sumar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser una interfaz, por lo tanto, tiene que estar abierto a la posibilidad de uso. ¿Ya? Y a su vez, cuando yo hago la suma, ¿no?, de un segmento con otro, probablemente voy a hacer Pitágoras. Ya voy a sumar los dos segmentos, no tengo idea, voy a calcular la distancia de un segmento y voy a calcular la distancia del otro segmento. Entonces le digo a ella, esto es return, le digo, la distancia de este segmento, ¿correcto? Más la distancia del otro segmento. Eso voy a decir, a ver, o la magnitud, no sé cómo quieren llamar. Pero así ves la distancia, fíjense, el proceso distancia probablemente va a requerir la ayuda de los puntos. Voy a ir a calcular la distancia entre el punto 1, le digo al punto 1, le voy a decir que me vaya a decir la distancia que tiene respecto al punto 2. Entonces estoy pidiendo ayuda al punto. A eso se llama dependencia funcional e interacción. En cambio aquí no existe tal cosa. ¿Ya? En la herencia
O el rombo usa lo que tiene el cuadrilátero tal como está, o decide mejorar, aumentar o definitivamente reemplazar. Ya, esos son otras propiedades. ¿Quedó claro, jóvenes? Espero no haberte confundido, Rodrigo. Por ahí tu palabra era más, o tu pregunta era más sencilla, no sé. Lo siento. Ok, entonces mañana vamos a continuar con la segunda parte de herencia y ahí vamos a ver la otra concepción de interfaz, ¿ya? Pero esa concepción de interfaz que vamos a ver está bien relacionado con este principio de interfaz funcional, ¿ya? Entonces mañana pasamos clases jóvenes, no vale la pena que empiece y lo voy a dejar a medias. Ah, ya. Lo que me decía Samuel, sí señor, se puede utilizar. Por ejemplo, aquí yo puedo mandarle algo así. Por ejemplo, yo puedo querer, no sé, un otro objeto que le llamaremos class, le diremos a ver qué puede ser este. Este podría ser vamos a tener un composite, vamos a componer, ¿de acuerdo? A ver, le llamaremos un dibujo, ¿ya? Entonces le digo class dibujo, ¿correcto? Y mi dibujo, fíjate, va a ser una colección de cuadriláteros. Ya voy a dibujar todo a base de cuadriláteros. ¿Correcto? Entonces yo te puedo decir aquí tengo cuadriláteros. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo querer... ¿qué pasó? ¿Y por qué has hecho eso, Ramiro? Creo que mi pizarra ya está compartida, ¿no? Con ustedes. Sí, le hice por error, le presioné. Quería probar si iba a Sí, abrir la pizarra. se supone que las compartí, está en el drive compartido, ¿no ve? No sé, la verdad, estaba probando. ¿Y cómo has podido compartir la pizarra? Bueno, yo puedo compartirles la pizarra, pero ya. Bueno, no sé qué estás haciendo, pero ya. Ok, entonces, esto sería, ¿ya? Cuadrilátero, cuadriláteros, y acá yo le puedo pedir, ¿no es cierto? Public, añadir, qué sé yo, void, añadir, ¿sí? Y aquí yo le puedo mandar un cuadrilátero. Se puede, ¿sí? Puedo hacer eso. Se puede usar como parámetro. Y acá yo puedo recibir rombo, cuadrado, cualquier cosa. Puedo, ¿ya? ¿Está bien, Samuel? Se puede. Para eso en realidad sirven las superclases, ¿no? Fíjate, si yo puedo tipificar el contenido de una colección con la superclase, también debería poder recibir como parámetro y también debería poder retornar como resultado. Se puede, ¿ya? Eso probablemente es una buena virtud. Esto es, pero excelente, sí, sí. Eso me da un nivel de generalización increíble. Bien, jóvenes, estaríamos quedando acá. Mañana continuamos.